Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 6 de septiembre del 2021. Continuando con nuestra programación para esta mañana, estamos con la presencia de el dúo dinámico Silvia y Yolanda en su segmento Buscando un Cambio. Así es que les damos la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Yolanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos oyentes a nuestro programa Buscando el Cambio. Hola, buen día a toda la audiencia. Una vez más, estamos gustosas de compartir esta mañana con todos ustedes. Recuerden que somos parte de Psicología Cristiana y con Yoli hoy vamos a traer una reflexión sobre la historia de una mujer, una historia real que seguramente va a tocar sus corazones y se van a sentir identificados en algún aspecto. Así que bueno, contentos de estar con ustedes y Jolien, te escuchamos cómo empieza esta historia. Bueno, hoy les quiero contar una historia que es real de una mujer llamada Graciela. Ella tiene 58 años, es viuda, no tiene familia y solamente, digamos, se dedica a cuidar su departamento que alquila y está de novio, vamos a decir, o podríamos decir amigovio, con un señor que tiene 2 hijos y una esposa. Para Graciela se le hace muy difícil con su pensión. Vamos a explicar un poquito qué es pensión. Nosotros somos de Argentina. Para los hombres a los 65 años y para las mujeres a los 60 años comienza la edad jubilatoria. O sea, durante el periodo en que trabajaron, hicieron aportes y después, cuando llega la edad de jubilarse, las personas reciben lo que llamamos una jubilación, o en el caso de que la persona fallezca, la pareja recibe una pensión. Y Graciela recibía la pensión de su esposo fallecido. Y con eso ella se arreglaba para lo que era la comida y los medicamentos. Tenía un perrito con el que ella pasaba gran parte de su tiempo. Pero el alquiler de su departamento lo pagaba su pareja. Y acá pensamos en que Graciela estaba, digamos, lo que nosotros decimos acá en Argentina, tal vez para ustedes también les sea una forma conocida, ¿no? O sea, mantenida, ¿no? O sea, ella no tenía para sus, vamos a decir, todo lo necesario, o sea, le faltaba, digamos, para el alquiler. Y esto lo suplía su pareja. Ella veía a su pareja cuando él en su casa decía que se iba a pescar o que tenía que ir a visitar otro lugar porque él era vendedor. Entonces Graciela lo acompañaba en estas salidas de trabajo, o él se quedaba en su casa también, digamos, en este tiempo que él no estaba con su familia. Y ambas familias, o sea, en este caso Graciela, sabía de la existencia de la familia y también la esposa. Pero bueno, Graciela empezó a ir a la iglesia, comienza a aumentar su fe, a crecer en el conocimiento de la palabra y comienza a seguir viviendo este tipo de vida que para ella era normal. Y bueno, vamos a hablar un poquito con Silvia acá de qué pasa con esa normalidad cuando uno llega a los pies de Cristo, ¿no? Sí, cuando uno conoce al Señor, ¿no? Trae cosas que seguramente hay que cambiar, muchas cosas. Recordamos que nosotros tenemos una conversión,
nos convertimos a Cristo. Y en esa conversión tenemos que cambiar un montón de cosas, tenemos que tomar decisiones y hacer cambios. Porque generalmente cuando conocemos a Cristo de grande, bueno, traemos cuestiones a resolver que no están resueltas y que la palabra nos enseña otra cosa, ¿no? La palabra de Dios nos enseña qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces, como que el Espíritu Santo nos va mostrando qué cosas tenemos que ir cambiando para tener una verdadera vida cristiana. Recordamos también que Graciela llegó a la consulta psicológica mandada por su pastor, recomendada por su pastor, porque habían cuestiones que ella tenía que resolver y que no se daba cuenta, no se daba cuenta. Y como ella quería servir en el ministerio de la iglesia, antes de empezar algún servicio en la iglesia, ella tenía que arreglar estas cuestiones, tenía que hacer estos cambios que eran súper necesarios, ¿no? Para que ella realmente pueda mejorar en su vida cristiana. Pero bueno, no es tan fácil decir, comentar y poder entender estas cosas tan básicas que para cualquier persona entendería que ella está viviendo en pecado. Ella no se había dado cuenta, como que su entendimiento estaba velado, como que no podía entender en realidad que estaba siendo la amante de su pareja, ¿no? Y que su esposo estaba cometiendo adulterio. Así que bueno, eso, así empezó esta historia, ¿no? Y qué desafío para esta terapeuta tener que poder explicar este conflicto que estaba acá surgiendo sin que Graciela se sienta, discriminada o afectada, porque bueno, había que hacer un trabajo muy fino, muy delicado para ver por dónde empezar a trabajar para que Graciela se pueda dar cuenta y hacer esos cambios súper importantes que necesitaba para su vida. Yoli. Sí, pensaba en esto de por qué Graciela no se podía dar cuenta, ¿no? de que estaba en pecado, ¿no? O sea, estaba errando al blanco. Y pensaba un poco en esto de que como seres humanos funcionamos como en piloto automático. O sea, vamos transitando, digamos, nuestra vida, nuestro actuar, en base a creencias, a pensamientos, a costumbres, y esto le estaba pasando a Graciela, o sea, ella estaba, digamos, utilizando mecanismos de defensa que no la estaban ayudando a poder darse cuenta. Y también, o sea, ella seguramente en algún momento pensó, pero si yo, o sea, dejo a Roberto, que era su amigovio, dijimos, ¿no? Si yo lo dejo, ¿quién me va a pagar el alquiler de mi casa? ¿La iglesia me lo va a pagar? ¿El pastor me lo va a pagar? ¿Quién? Porque ella no tenía familia. Entonces, ella seguramente pensaba que si dejaba a Roberto, ella iba a salir perjudicada. Entonces, hubo que pensar, digamos, qué forma podemos usar, digamos, para que, como dijo Silvia, sin dañar, digamos, a Graciela, que ella pudiera entender qué es lo que estaba pasando, digamos, que ella no podía tomar buenas decisiones. El cambio, digamos, siempre viene por una toma de conciencia, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar si no me doy cuenta que estoy haciendo algo mal. Que estoy, o sea, viviendo una vida no acorde a lo que la palabra dice. O sea, ella sabía que, como todos conocemos como cristianos, ¿no? Dice que el que roba no robe más, el que mentía no mienta más, pero acá se jugaba, digamos, un papel importante. Era cómo iba a vivir ella si dejaba a Roberto. Y cómo es tan fácil por ahí decirlo, pero no es tan sencillo poder cambiar un modo de pensar.
A ver qué me dices tú, Silvia, con Sí, respecto a bueno, eso. totalmente, totalmente, tenés razón, Yoli, porque uno va naturalizando ciertas formas de vida, ¿no? Y bueno, para ella era normal vivir de esta forma, ¿no? Era normal tener una pareja con quien, nada, pasaba momentos lindos, se divertía, la pasaba muy bien, salían de viaje, charlaban tomando mate, tomaban mate, acá tomamos mate en Argentina, y pasar tiempos de calidad, pero también entender que ella tenía tiempo también de compartir una cama, un tiempo de intimidad también, y entender que ella estaba viviendo una situación de pecado, ¿no? Pero bueno, muchas veces eso lo naturalizamos, esto nos parece que es normal, y como que hasta nos parece raro que no nos entiendan, ¿no? Que los demás tampoco lo normalicen. Recordemos que Graciela había dejado de trabajar cuando lo conoció a Roberto. Así que estaba en una posición muy cómoda, se sentía cuidada, acompañada, eh, tenía sus gastos cubiertos, ¿no? Porque él le pagaba el alquiler, como dijo Yoli. Entonces ella estaba muy tranquila y confrontarla con esa realidad de que tendría que tomar una decisión, la palabra la palabra de Dios nos diría que ella tiene que dejar a Roberto, ¿no? Dejar esta posición. Ahora, qué difícil, ¿no? Pues tal vez ella está enamorada, ella ya tiene un estilo de vida, eh, son cambios muy profundos y si no es con la obra del Espíritu Santo que realmente utiliza a las personas, en este caso la utilizó la terapeuta para que ella pueda dar un cambio profundo en su vida, ¿no? Y que no fue tan sencillo, fue a través de la oración, del ayuno, el Señor la tuvo que ministrar y hablar para que ella pueda entender esa realidad que, bueno, que no estaba de acuerdo, no era conforme a la voluntad de Dios. Sí, pensaba, ¿no? Que Dios fue quitando velos, ¿no? De la vida de Graciela para ella poder darse cuenta, digamos, que la vida que llevaba no era lo que Dios esperaba para ella, ¿no? O sea, no solo, digamos, el terapeuta, sino también el Espíritu Santo obrando a través del terapeuta en lo que sería lo psicológico, pero también, digamos, trabajando en lo espiritual, en la vida espiritual de Graciela. Y para darnos cuenta, digamos, como le pasó a Graciela, ¿no? Hay 3 áreas en donde nosotros podemos indagar, digamos, ¿no? Para después hacer el paso de, uy, me doy cuenta que estoy actuando mal, ¿no? O sea, estas áreas son, por ejemplo, un área interna, que es aquella de autoobservación, digamos, yo me miro a mí misma y, o sea, me pregunto, ¿qué siento? ¿Qué pienso con respecto a esto? Te lo digo a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos y tal vez no te pase como a Graciela, pero sí te esté pasando alguna situación o algún problema que no puedas resolver o que no le encuentres la vuelta. Pensá en estas 3 zonas para ayudarte a poder darte cuenta. La otra es la externa, ¿no? Que es lo que sucede fuera de mí, o sea, es lo que yo veo con mis sentidos, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver acá con los amigos, con la pareja, con la familia, con los que están cerca mío, ¿no? O sea, cómo estas personas me pueden ayudar o no en un darme cuenta. Y la zona intermedia, digamos, esa ahí en donde tuvo que trabajar mucho más Graciela, porque ahí estaban sus pensamientos, sus creencias, sus prejuicios, y esto la condicionaban, porque para ella, o sea, estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, es ahí, en este área, digamos, en el área intermedia, en donde se llevan a cabo los cambios. Esos cambios, o sea, para poder, digamos, tener bienestar. O sea, una toma de conciencia siempre va a tener un poder curativo. A ver, Silvia, si vos estás de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, ¿no?
Siempre, siempre, siempre. Obviamente que tiene un poder curativo y ella, yo creo que cuando empezó a entender, como decís vos, esa toma de conciencia, bueno, que fue a través de la, de la intervención del terapeuta, ¿no? A través de, bueno, ponerla en claro qué es lo que dice la palabra de Dios, sobre lo que ella tenía que hacer. Bueno, todas esas cosas se empezaron a resolver, ¿no? Ella tomó conciencia y pudo ver en qué realidad estaba parada y empezar a tomar decisiones, poder hacer cambios, ¿no? Dijimos antes que ella empezó a orar y a buscar al Señor para buscar, para entender cuál era lo que ella tenía que hacer realmente en su vida. Eso por un lado, pero por otro lado teníamos que buscar, se tenía que buscar a ver qué hacer con el autosustento, porque bueno, ella estaba muy cómoda en esa posición de que, bueno, el novio, su amante, estaba pagando el alquiler de su casa, ¿no? Y ¿qué hacemos entonces si ella lo dejaría, ¿no? Como sería lo más indicado, dejar a Roberto, pero ¿cómo seguiría viviendo si no le alcanza el dinero para vivir? ¿Qué hacer con todo eso? Entonces, bueno, obviamente que se empezó a trabajar en el autosustento y lo que ella había contado, Graciela había contado en análisis que, bueno, ella anteriormente había sido vendedora. Ojo, Graciela tenía 58 años, era una mujer muy joven. eh, y ella había sido vendedora, había sido modista, sabía tejer, tenía elementos, herramientas para poder eh, enfocarse en un nuevo trabajo, ¿no? Poder empezar de nuevo. Entonces empezó a trabajar con eso, para que ella pueda tener su propio ingreso y no depender de la generosidad de Roberto, ¿no? Y puede empezar a, bueno, no necesitarlo más. Y otro aspecto también a trabajar, que ella tenía que empezar a sociabilizar más, ¿no? Tener una vida social más, más abierta, ¿no? Porque evidentemente como que su vida estaba muy enfocada en su relación con Roberto y nadie más. Entonces, bueno, y empezar a movilizar en ese sentido también. Así que varios como focos trabajando en varios focos distintos para lograr un objetivo clarísimo, ¿no? Bueno, que ella empiece de nuevo y que ponga su vida en orden, que es lo que Dios le estaba pidiendo. Sí, pensaba, ¿no? Que ella, cuando pensaba en esto del cambio, ¿no? Del darse cuenta, ella decía, pero si yo no se lo pido, ¿no? O sea, él me lo da, digamos, porque él quiere, ¿no? Pero bueno, acá había una transacción, digamos, entre ambos, ¿no? O sea, él le daba dinero y le pagaba el alquiler, digamos, y bueno, ella se sentía acompañada y él a su vez también, ¿no? Pero el poder entender que ella, por más que tal vez estaban tapadas esas habilidades guardadas, ¿no? Y el no tener familia, ¿no? No tener un círculo de personas cerca de ella más que, digamos, la iglesia, hizo que ella también no buscara de salirse de esa situación, ¿no? O sea, estaba cómoda, estaba tranquila y no lo veía como algo malo. Pero cuando ella se da cuenta y se empieza a ver, digamos, qué cosas podría hacer, con qué gente cuenta, quiénes la podrían ayudar, ahí ella empieza a hacer un cambio, ¿no? O sea, revierte este pensamiento de, como decía Silvia, tal vez hasta pensaba que ya era vieja, que esto era lo que le quedaba para ella, ¿no? Empezar a entender que al transformar su vida, al gestionar estos posibles trabajos, ¿no? Ella iba a superar la situación de sentirse que solo dependía de Roberto, que era su pareja, y que ella no lo podría hacer. Ya esa mirada empezó a cambiar en ella, ya empezó a tener otra disposición.
Y eso es a lo que apuntamos, ¿no? O sea, buscar el cambio, así se llama, digamos, nuestro programa, pero siempre tratar de buscar una salida para cada situación. O sea, cuando nos encerramos, cuando nos metemos para adentro, digamos, es como que cerramos todas las posibilidades. Pero cuando tenemos una mente abierta, cuando pedimos ayuda, cuando decimos con esto no puedo, ¿no? Ahí es donde podemos empezar a ver, digamos, con cuántos elementos contaba Graciela. Tenía varios recursos para poder utilizar, o sea, recursos personales, ¿no? O sea, económicos no los tenía, pero sí los tenía personales. Así que bueno. Sí, sí, bueno, y esos recursos no los veía, Graciela no los veía, porque estaba en una situación muy cómoda, estaba atendida y estaba mantenida. ¿Qué más, no? Todo lo que necesitaba, sus necesidades básicas de amor y de cosas materiales estaban totalmente cubiertas. Entonces, ¿qué más quería, no? Hablamos de la conversión anteriormente, dijimos que ella se había convertido al cristianismo, a Cristo, ¿no? Y ese cambio, esa conversión, eh, lleva un proceso, no es de un día para el otro, son cambios que muchas veces son lentos, son dolorosos, tienen un sacrificio, ¿no? Porque uno tiene que ir eh, dejando cosas. ¿Y cambios dónde, no? En la vida, ¿en qué aspectos, no? En lo cotidiano, en lo económico, en lo afectivo, en la moral, en la ética, un montón de cambios que se van dando a medida que uno va creciendo, ¿no? En la fe, en donde el Señor nos va mostrando qué cosas todavía tenemos que transformar. Es un proceso que lleva su tiempo y que, bueno, y que no es de un día para el otro. Y sí, a veces es doloroso. Eh, pero ¿quién era Roberto, no? Roberto era una persona que estaba casada, que tenía hijos, que tenía su familia, y para ella era su compañero de vida, su compañero de viaje, el que le ayudaba a tomar decisiones. Y hoy en día estaba frente a esa realidad y tenía que renunciar, como que se veía con con ese conflicto de ser, ¿qué hago? ¿Renuncio a esta realidad que me hace bien y que me gusta o hago lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Y renunciar a esto que yo sé que ahora entiendo que no está bueno, que está mal, y que si yo quiero seguir en el camino del Señor es necesario. Eh, Roberto nunca seguramente entendió la decisión de Graciela, ¿no? Seguramente dijo, ay, a esta le llenaron la cabeza, ¿no? En la iglesia. Pero entiendo que seguramente ella en algún momento se lo pudo explicar. Él nunca quiso ir a la iglesia, a pesar de que ella lo había eh, invitado varias veces, nunca quiso, ¿no, Yoli? Sí, justo recordaba eso, ¿no? Que cuando ella se acerca, digamos, conoce al Señor, en ese primer amor, ella intentó que él vaya a la iglesia, le hablaba, y trataba de que la acompañe, pero bueno, Roberto nunca accedió a esto, y de hecho podríamos decir que aún la conciencia, digamos, ¿no? Espiritual de Graciela se cauterizó. Ustedes saben que cuando, digamos, el pecado entra a tomar, digamos, autoridad en la vida de una persona, primero vamos escuchando su voz, ¿no? Esto no está bien, tenés que dejarlo. Después, o sea, lo escuchamos cada vez menos, hasta que, digamos, la conciencia se cauteriza y ya no escuchamos nada, ¿no? Pero eso no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios, Graciela no se quedó con esa conciencia cauterizada. Ella pudo hacer el cambio. Ella escuchó la voz de Dios, ¿no? O sea, el Espíritu Santo que le hablaba, ella, o sea, dijo, bueno, no, acá tengo que hacer algo, tengo que cambiar, ¿no? Y la importancia de buscar ayuda, ¿no? Graciela sola no, o sea, estaba tranquila y cómoda.
y de hecho hasta ya no le molestaba esa actitud mantenida. Pero cuando empieza a hacer el cambio y empieza a darse cuenta y quiere, ¿no?, revertir, porque quiere estar, digamos, conforme a lo que Dios pide, ¿no? Y Silvia decía, es un proceso, sí, realmente, ¿no? Muchas veces cuando las personas recién llegan a Cristo, uno dice, pero ¿qué pasa? No cambia esto, no cambia lo otro, no se dice ser cristiano, pero las cosas no son tan rápidas. O sea, las personas tienen que ir haciendo un proceso, paso por paso. Y esto es lo que necesitó Graciela. O sea, paso por paso ir haciendo este cambio. Y queremos contarle que Graciela, digamos, tomó una buena decisión de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo pensaba en el pasaje de Romanos 12, del 1 al 3, ¿no? Dice, si cambian su manera de pensar, podrá cambiar su manera de actuar. Y así harán la voluntad de Dios, ¿no? Y esto fue lo que hizo Graciela. O sea, nuestras charlas siempre tienen, digamos, el cierre o el condimento positivo, ¿no? Porque en Dios está eso. ¿No, Silvia? Vos, a ver si pensás lo mismo que yo con respecto a esto, ¿no? Lógico, sí, sí. Y también estaba pensando cuando hablabas cuántas cosas que tenemos que cambiar cuando conocemos al Señor. En este caso, bueno, Graciela, en esta situación puntual, pero muchas veces venimos con adicciones, con problemas de violencia en la casa, y bueno, esto se va, como decíamos, se va resolviendo, se va sanando. Hay una toma de conciencia y Dios nos va hablando a través de su palabra, a través, bueno, en este caso del terapeuta, a veces a través de las circunstancias, Dios nos va hablando y va trabajando en nosotros para que nosotros podamos hacer el cambio. Insistimos, no es de un día para el otro, lleva su tiempo, y ese tiempo a veces es doloroso, porque uno tiene que renunciar a un montón de cosas. Bueno, sí, gracias a Dios, esta historia tiene un final feliz. Graciela, nada, pudo reenfocar su vida, ¿no? Gracias a la ayuda de Dios, pudo dejar estas cuestiones. Y también quería dejarles un pasaje bíblico que habla de, bueno, de cómo debe vivir el Hijo de Dios, ¿no? Y que en este proceso Dios nos dice en Efesios 4:17 que debemos renovarnos en nuestra mente y en nuestro espíritu y revestirnos de una nueva naturaleza, ¿no? Que se muestra en una vida recta. Justamente eso es lo que ella quería hacer, empezó a hacer, renovar su mente, ¿no? Como decía Jolie, bueno, cambien su forma de pensar, renovar esa mente, y empezar a tener esa mente de Cristo, esa mente, bueno, que nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal con la ayuda de Dios siempre. Así que felices de esta historia que haya terminado bien, ¿no? Seguramente hay gente que hoy está escuchando y puede entendernos y dirán, sí, a mí me pasó, yo llegué con una mochila tremenda a los pies de Cristo, ¿no? Y tuve que cambiar un montón de cuestiones y cuestiones que se fueron cambiando en mi familia. Así que bueno, nunca perder la esperanza que con Cristo todo se puede, ¿no? Esta historia que contamos con Jolie está en el libro de Divino Diván. Lo volvemos a mostrar, que es de la doctora Ana Kelesian. Lo pueden comprar por Amazon y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook a través de Psicología Cristiana. Así que si ustedes quieren dejar algún comentario, quieren hacernos alguna pregunta, quieren preguntar por el libro, ¿no? Estas y otras historias más que vamos a ir viendo en este tiempo, las estamos sacando de este libro que es fabuloso y se los recomendamos. Así que bueno, hasta acá. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una bendición, es un placer. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. ¿Jolie? Bueno, oyentes, muchas gracias por habernos escuchado y nos encontramos el próximo lunes, entonces a la misma hora.